To learn a new language is to have one more window with which to look at the world. Hola, hoy vamos a estudiar, analizar, aprender, memorizar y internalizar los verbos más importantes del idioma inglés, que por casualidad son irregulares. Quizás las cosas más interesantes siempre son frikis. Estos verbos son to be, to have, to be able to y to do. Este análisis va a ser completamente exhaustivo. Vamos a ver los 4 verbos con todas sus personas y en todos sus tiempos para que no haya ninguna duda. Es posible que sobra el detalle. But anything worth doing is worth doing well. Tampoco hace falta mirar cada conjugación si eres capaz de pillar con facilidad los patrones y reglas detrás. Use your initiative. Lo que sí hay que hacer es aprenderlo y asimilarlo de una manera metódica y no pasar a la fase siguiente sin internalizar lo que haya aquí. Siempre merece la pena aprender las cosas con orden y metódicamente. Ok, primero vamos a ver el verbo to be. Be creative. Primero, tenemos que tener bien claro que los verbos estar y ser en español son exactamente lo mismo para una mentalidad inglesa. Para la mente inglesa no hay diferencia ninguna entre un estado permanente de ser una mujer y el estado temporal de estar feliz. Nosotros pensamos que son los dos estados y punto. El verbo que representa estado en inglés es el verbo to be. Los verbos ser y estar en español se traducen igual en inglés, usando el verbo to be. Ahora vamos a ver cómo se conjuga o cómo se usa el verbo to be con todas las personas y en tiempos diferentes. En las tablas siguientes os voy a leer las pronunciaciones diferentes. No voy a leer las pronunciaciones repetidas. Aquí, en el presente, tenemos I am, you are, he, she, it is, we are, etc. en el presente. El negativo es I am not. El interrogativo es am I. En el pasado tenemos I was, you were, he, she, it was, etc. En negativo I was not y en interrogativo was I. En futuro tenemos I will be, etc. En negativo, I will not be. Interrogativo, will I be? En condicional, I would be. En negativo, I would not be. En interrogativo, would I be? Unos consejos para las conjugaciones de todos los verbos, irregulares sobre todo. Fijaros en las personas que llevan una terminación diferente.
En las tablas vas a ver esas terminaciones en negro. Es más fácil, desde mi punto de vista, aprender las excepciones cuando hay pocas y quedar en la cabeza que las terminaciones para las demás personas son iguales. La mente le gusta buscar los patrones raros, las excepciones, las cosas que salen de lo usual o lo normal. Weird things attract our attention. Otro consejo. No os preocupéis por los nombres de los tiempos verbales. De verdad, son irrelevantes. Ahórrate tiempo y aprender cómo corresponden las terminaciones en inglés a las terminaciones españolas. Work smart, not hard. Al final de cada tabla de conjugaciones hay la forma negativa y interrogativa de cada verbo. La forma negativa del verbo se forma usando la palabra not después de la segunda parte del verbo. Esta regla se puede aplicar a todas las personas y por eso solo os he dado la primera persona, I, en las tablas. Esta manera de formar el negativo es peculiar a los verbos irregulares, estos 4 verbos. Los demás verbos se comportan de otra manera, en la forma negativa, y eso lo veremos más adelante. Os doy unos ejemplos. I am, forma afirmativa. I am not, forma negativa. Es decir, que I es la primera parte del verbo y am es la segunda parte, según mi explicación. Entonces, not va después de am, la segunda parte. Ahora, si tenemos una palabra auxiliar como have, en el caso de I have been, en forma afirmativa, pues otra vez not va después de la segunda parte, que en este caso es have. I have not been, en forma negativa. En el caso que haya una palabra bufanda como will o would, esa palabra es la segunda parte también. I will be, en forma afirmativa. Entonces, I will not be, poniendo not después de la segunda parte del verbo will, es la forma negativa. Ahora, para formar el interrogativo del verbo, Always ask why. se forma invirtiendo la persona y la segunda parte del verbo. Esta regla también se puede aplicar a todas las personas y por eso solo os he dado la primera persona I en las tablas de conjugación. Esta manera de formar el interrogativo también es peculiar a estos 4 verbos. Los demás verbos se comportan de otra manera y eso lo veremos más adelante. Ahora os doy un ejemplo de eso. I am, forma afirmativa. Am I, forma interrogativa. To have another language is to possess a second soul. Yo he invertido I y am, la primera y la segunda parte. Am I? Otro ejemplo. I have been. Have I been? Otro ejemplo. I will be. Will I be? En forma interrogativa. The important thing is not to stop asking questions.
el verbo estar traducido to be en inglés es tan importante, igual que en español, porque se usa en los tiempos continuos para la conjugación de todos los verbos que existen. The most important things in life aren't things. Por eso, ahora vas a ver en la siguiente tabla que el verbo estar y ser se junta, resultando en la necesidad de doblar la conjugación to be. Vamos a ver tiempos que usan el gerundio. I am being. He is being. I am not being. Am I being? I was being. She was being. I was not being. Was I being? I will be being. I will not be being. Will I be being? I would be being. I would not be being. Would I be being? Después de conocer el verbo to have, el segundo aquí, vamos a ver más tiempos para el verbo to be. Pero ahora vamos a ver to have primero y ya veréis por qué. Más adelante también vamos a practicar construyendo y traduciendo frases con el verbo to be en otro vídeo, en otro capítulo de los verbos. Hay que tener paciencia con este proceso de por lo menos informarte sobre la teoría. Estamos sembrando para luego poder usar estos verbos con seguridad y fluidez. Ok, ahora vamos a ver el segundo verbo más importante de mi lista, el verbo to have. Primero, tenemos que tener bien claro que los verbos tener y haber se traduce igual en inglés. Se traducen los dos como to have. Aquí, el segundo. Sin embargo, es verdad que hay una diferencia en el significado entre las dos maneras de usar el verbo. To have, usado como tener, indica posesión. Por ejemplo, yo tengo un gato. I have a cat. To have, usado como haber, es un verbo auxiliar o un verbo amigo que ayuda en la construcción de tiempos verbales. Por ejemplo, yo he comido. I have eaten. Ahí no significa tener. Familiarizarse con esta teoría en formato de vídeo tiene una ventaja. No hay que estar quieto leyendo un libro. Lo hago animado. Se puede levantar, se puede mover. El movimiento facilita muchísimo el aprendizaje. Mueve la sangre, estimula el cerebro en ese sentido y puede ser muchísimo más gratificante y disfrutable escuchar esta teoría andando un poquito, paseando por la habitación, moviéndose un poquito. Ok, entonces, los verbos tener y haber en español se traducen igual en inglés, usando el verbo to have. Ahora vamos a ver cómo se conjuga, cómo se usa el verbo to have con todas las personas y en tiempos diferentes. Aquí os voy a dar las pronunciaciones para la persona it. It has. It had. It will have. It would have.
It has not. Has it? It had not. Had it? It will not have. Will it have? It would not have. Would it have? Ahora vamos a ver cómo otra vez el verbo to be, que vimos al principio, se mete en la conjugación de todos los verbos y en los tiempos continuos. Aquí con el verbo to have. Aquí os doy la pronunciación para la persona we. We are having. We were having. We will be having. We would be having. We are not having. We were not having. We will not be having. We would not be having. Are we having? Were we having? Will we be having? Perdón. Would we be having? Con todas estas tablas os recomiendo poner el vídeo en pausa y estudiarlas a vuestro ritmo. El verbo to have, traducido haber en español, es tan importante como el verbo to be porque se usa en varios tiempos verbales para la conjugación de todos los verbos que existen. Por eso vas a ver ahora que el verbo haber y tener se junta a veces resultando en la necesidad de doblar la conjugación de to have. Os doy las pronunciaciones para la persona you, plural. You have had. You had had. You will have had. You would have had. You have not had. You had not had. You will not have had. You would not have had. Have you had? Had you had? Will you have had? Would you have had? Had es el participio del verbo to have y es una traducción directa del participio del verbo tener, que es tenido. Para entender mejor el participio como una forma de un verbo, mira la lección Verbs 101, la primera parte de esta serie sobre los verbos. Cuando se juntan los dos verbos en español, tener y haber, no dudes en duplicar la palabra have y had o had y had en la traducción inglesa. Ejemplos. Yo he tenido muchos problemas. I have had a lot of problems. Otro ejemplo. Yo había tenido dolor o un dolor de cabeza. I had had a stomachache. Quizás os parece raro repetir la palabra had dos veces en la frase, pero es así y es correcto. De hecho, analizando la frase I had had a stomachache, la primera had
es la forma pasada del verbo to have, como haber. La segunda, had, es la forma que se llama el participio del verbo to have, como tener. Had, tenido. Tenemos had, había, y had, tenido. Había, tenido. Had, had. Ahora vamos a ver los verbos to be y to have juntándose en conjugación y encima una doble conjugación del verbo to have por el uso de haber con tener. A different language is a different vision of life. Una cosa, se puede sustituir la palabra bufanda, amiga auxiliar, would, con otras palabras bufandas, amigas auxiliares. Could, might, may, should y must. Por ejemplo, I could have been having. I might have been having. I may have been having. I should have been having. Or I must have been having. Vamos a ver en más detalle más adelante cómo se usa could, might, may, should and must. To get what you love, you must first be patient with what you hate. Ahora que conocemos el uso y las conjugaciones del verbo to have, como haber, quiero enseñaros los tiempos que quedan por ver del verbo to be. Estos son tiempos que requieren el uso del verbo to have, como haber, para su conjugación. They have been. They had been. They will have been. They would have been. They have not been. They had not been. They will not have been. They would not have been. Have they been? Had they been? Will they have been? Would they have been? Been es el participio del verbo to be y es una traducción directa del participio del verbo estar, que es estado. Been es igual que estado. Ahora vamos a ver los verbos to be y to have, estar y haber, juntándose en conjugación y encima una doble conjugación del verbo to be. Quizás los siguientes tiempos se usa poco, pero por lo menos en inglés sí se usa de vez en cuando. I have been being. I had been being. I will have been being. I would have been being. I have not been being. I had not been being. I will not have been being. I would not have been being. Have I been being? Had I been being? Will I have been being? Would I have been being? Ahora vamos a ver nuestro tercer verbo, to be able to.
El verbo que solemos conocer, este verbo que solemos conocer como to can o can, es un friki, porque su infinitivo no es to can. De hecho, no podemos usar nunca la palabra to seguido por la palabra can. El verbo equivalente en español es poder, y este infinitivo en inglés se traduce literalmente to be able to. Hay otro verbo en español, ser capaz de, que refleja esa traducción inglesa del verbo poder, y también en inglés se traduce to be able to. I am able to learn or not learn. La palabra to que vemos ahí en paréntesis es equivalente a la palabra de cuando estamos mirando ser capaz de, que vemos en español. Son las preposiciones que siempre se usan con estos verbos y, desde mi punto de vista, merece la pena aprender ciertos verbos con sus preposiciones acompañantes. Te lo ofrezco en una cuchara. You are able to eat or not eat. Una preposición es una palabra que expresa una relación entre dos o más palabras, pero veremos más cosas sobre las preposiciones más adelante. Ahora, vamos a ver cómo se conjuga o cómo se usa el verbo to be able to con todas las personas y en tiempos diferentes. You can, you could, you will be able to, you would be able to, you cannot, you could not, you will not be able to, you would not be able to. Can you? Could you? Will you be able to? Would you be able to? ¿Habéis fijado en la tabla que el negativo de can not se escribe como una palabra, cannot? Quizás habéis visto que haya abreviaturas para las conjugaciones de los verbos. Aquí, en estas tablas, no he escrito ninguna abreviatura por el momento. No lo considero importante en esta fase y prefiero que aprendáis las formas completas primero. Más adelante veremos las maneras de abreviar las conjugaciones. You need to have gone the long way round to appreciate the shortcut. Los siguientes tiempos se usan poquísimo o incluso nunca, pero existen por lo menos teóricamente. It is being able to. It was being able to. It will be being able to. It would be being able to. It is not being able to. It was not being able to. It will not be being able to. It would not be being able to. Is it being able to? Was it being able to? Will it be being able to? Would it be being able to? Yo quiero que seáis capaces de conjugar cualquier verbo en cualquier tiempo, con cualquier persona, teóricamente o no.
Yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo puedo elegir siempre. We have been able to. We had been able to. We will have been able to. We would have been able to. I have not been able to. Perdón, we have not been able to. We had not been able to. We will not have been able to. We would not have been able to. Have we been able to? Had we been able to? Will we have been able to? Would we have been able to? Been, otra vez, acompañado por able to, being able to, es el participio del verbo to be able to y es una traducción directa del participio del verbo poder, que es podido. En realidad, solo estamos poniendo la parte be en el participio y acoplando las palabras able to. Así que estamos usando el participio been del verbo to be para entender mejor el participio como una forma de un verbo. Así que estamos usando el participio been del verbo to be. Estas últimas conjugaciones del verbo to be se usan poquísimo también, o incluso nunca, pero existen por lo menos teóricamente, y os los doy para ser exhaustivo. You, plural, have been being able to. You had been being able to. You will have been being able to. You would have been being able to. You have not been being able to. You had not been being able to. You will not have been being able to. You would not have been being able to. Have you been being able to? Had you been being able to? Will you have been being able to? Would you have been being able to? Haz lo que quieras. Recuerda que en este vídeo se puede ir más rápido o más despacio, como quieras. Se puede saltar partes, se puede adelantar partes, se puede poner en pausa partes. Recuerda que siempre el aprendizaje es tuyo. Hay que hacerlo como quieras. Asume la responsabilidad y hazlo a tu medida. Ok, y ahora, al final, vamos a ver el cuarto verbo más importante del idioma inglés, to do. Haz algo. Haz lo que amas y ama lo que haces. El verbo to do, traducido hacer en español, es tan importante porque se usa en las formas negativas y interrogativas para la conjugación de todos los otros verbos, con la excepción de estos frikis. En realidad, el verbo to do se comporta como to have, en el sentido de tener dos
usos. Podemos ver el verbo to do como el verbo hacer, como hacer una cosa. Por ejemplo, I do my homework. Yo hago mis deberes. A la vez, podemos ver el verbo to do como un verbo auxiliar, amigo, que ayuda en las conjugaciones negativas y interrogativas. Más adelante veremos cómo el verbo to do aparece en los negativos y interrogativos de los demás verbos. Ahora os doy un ejemplo. I play. Yo juego. I do not play. Yo no juego. I did not play. Yo no jugué. Do you play? ¿Juegas tú? Ahí hemos visto do, did y do otra vez en dos formas negativas y una forma interrogativa. Okay, let's do it. They do. They did. They will do. They would do. They do not. They did not. They will not do. They would not do. Do they? Did they? Will they do? Would they do? Do your best. I am doing. I was doing. I will be doing. I would be doing. I am not doing. I was not doing. I will not be doing. I would not be doing. Am I doing? Was I doing? Will I be doing? Would I be doing? Tú sabes que puedes hacer más. You have done. You had done. You will have done. You would have done. You have not done. You had not done. You will not have done. You would not have done. Have you done? Had you done? Will you have done? Would you have done? Done es el participio del verbo to do y es una traducción directa del participio del verbo hacer, que es hecho. He has been doing. He had been doing. He will have been doing. He would have been doing. He has not been doing. He had not been doing. He will not have been doing. He would not have been doing. Has he been doing? Had he been doing? Will he have been doing? Would he have been doing? Ok, ya hemos terminado. Cuando has aprendido y internalizado la base gramática de los verbos visto en Verbs 101 y estás bien familiar con estos 4 verbos más importantes del idioma, estás preparado para Verbs 3.0, que viene después. Hasta la próxima. Adiós. Be a champion. Sé
un campeón. Have a dream. Ten un sueño. You can do it. Lo puedes hacer.